es necesario. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Bueno, quiero centrar esta reflexión en Mateo 24, verso 6, donde dice el Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, no me voy a centrar en el verso completo, sino en una sola palabra, y es necesario. Fíjese que el Señor Jesucristo dijo también en otro lado, específicamente en Mateo 18:7, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando está hablando de tropiezo, está hablando de pecado. Dice el Señor que es necesario que vengan los pecados. ¿Cómo puede decir Jesús eso? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender. Primero tenemos que ver la palabra necesario. En hebreo bíblico, la palabra necesario puede traducirse de diferentes formas dependiendo del contexto en el que se esté utilizando, ¿cierto? Algunas opciones comunes son, por ejemplo, esta que usted ve aquí, esta está en hebreo, y se puede traducir como sarik para la palabra necesitado o que se necesita. También está esta otra, también en hebreo, que se pronuncia aproximadamente ekreishi, que sería como obligatorio o esencial. Y otra última es esta otra que usted puede ver acá, que se estaría pronunciando soresh. Se refiere a necesidad o exigencia de algo o de alguien. Ahora, hay algunas formas distintas de utilizar estas palabras. Por ejemplo, soreche, esta palabra es un sustantivo que significa necesidad, exigencia o requerimiento. Por ejemplo, la necesidad de agua se traduce como Sorech Hamayim. ¿Te das cuenta? La otra palabra es esta otra que se pronunciaría Lesapek. Esta es una forma verbal que significa proveer, satisfacer o suministrar, y se puede usar para indicar la acción de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, proveer las necesidades de una familia, ¿cierto? Entonces, así es como en el griego se estaría utilizando la palabra necesario, porque Jesucristo en este caso anunció la palabra en griego. Y para traducir de varias formas el término de necesario en el término griego, podemos ver que se escribe de esta forma y se pronuncia dei, avaink. También se pronuncia anake o anaque. Dei implica una obligación o necesidad, algo que debe ocurrir. Y anaque se refiere a una necesidad imperiosa, a menudo ligada a la fuerza o a la coerción. Dei, este verbo griego, se utiliza para expresar la idea de que algo es necesario, obligatorio o que debe ser hecho. Se usa para indicar una necesidad que urge o que surge de la voluntad de Dios, de las circunstancias o de la propia naturaleza de las cosas. En el Nuevo Testamento, dei se encuentra frecuentemente para señalar lo que es necesario para el cumplimiento de un plan divino. Y anaque, este sustantivo griego significa fuerza, restricción o necesidad. Se refiere a una necesidad que se impone a menudo de forma inevitable por circunstancias externas o circunstancias internas. Puede implicar incluso una obligación que no puede ser evitada. Todo eso aproximadamente se estaría significando la palabra necesario en el idioma griego que usó nuestro Señor Jesucristo, y que la usó muy bien usada, por supuesto, porque el Señor es dueño y Señor de usar el lenguaje como nunca nadie jamás puede utilizarlo, ya que Él mismo lo inventó, por supuesto, ¿cierto? Bueno, eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando algo es necesario, cuando algo es extremadamente que tiene que ocurrir, es necesario para que
ocurra algo. Para que tú te comas un huevo tienes que romper su cáscara. Es necesario romperla. ¿Para qué? Para que tú puedas disfrutar de ese alimento. Así es necesario que a veces nosotros caigamos en un pecado, caigamos en un tropiezo, como dice el Señor. Los cristianos caemos en tropiezo. ¿Por qué Jesús le llama a los pecados cometidos por los cristianos tropiezo? Porque es eso, amigo mío, hermano mío, es un tropiezo, porque nos vamos a levantar. Por eso que el Señor le llama tropiezo. El pecado, la persona que vive en pecado no se levanta de su pecado, se mantiene en su pecado. Es ahí la diferencia. Dios creó primero a los ángeles, por ejemplo, incluyendo a Lucifer, antes de su caída, antes de la creación del mundo físico en el que nosotros vivimos. Dios creó a los ángeles. La Biblia menciona incluso que los ángeles ya existían y eran testigos de la creación de la tierra por parte de Dios. Ahora, aunque la Biblia no especifique la fecha exacta de la creación de los ángeles, se deduce que fue mucho tiempo antes de la creación del mundo físico, o sea, del mundo en el que vivimos nosotros. Por ende, fueron creados mucho antes que nosotros. Antes de su caída, Lucifer era un ángel de alta jerarquía, también conocido como lucero de la mañana. Su rebelión contra Dios ocurrió antes de la creación de Adán y Eva. Eso lo debemos tener muy en claro. Antes de que Dios creara a Adán, Luzbel ya había caído del tercer cielo. El relato de Génesis menciona que Satanás en forma de serpiente ya estaba presente en el jardín del Edén, lo que indica que su caída y transformación en Satanás ocurrieron antes de la creación del hombre. La Biblia destaca el papel de los ángeles como mensajeros de Dios, protectores y ministros al servicio de nosotros, los creyentes. Es un tanto difícil intentar determinar cuándo fue el momento en que Dios creó a los ángeles, porque sea lo que sea que Dios haya hecho, antes de la fundación del mundo, pone el evento fuera del tiempo en lo que nosotros estamos acostumbrados. Dios no tiene tiempo porque Dios vive en la eternidad. Dios es eternidad. Donde está Dios, ahí hay eternidad. Donde no está Dios, no hay eternidad. Dios es la eternidad. El tiempo y el espacio son características de nuestro propio mundo. Y Dios no está limitado a nuestro propio mundo, ¿cierto? De hecho, la Biblia nos dice claramente esto de una forma muy particular cuando dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, en 2 de Pedro 3:8, ¿cierto? Sabemos que Dios creó a los ángeles antes que crear el universo físico. El libro de Job describe a los ángeles adorando a Dios mientras Él estaba creando al mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, dijo el Señor. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué fundadas están sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan las estrellas del alba, esos son los ángeles, y se regocijaban los hijos de Dios. Job 38, verso 4 al 7. Entonces, Dios creó a los ángeles mucho antes que al hombre. Si consideramos la función de los ángeles, podríamos concluir que Dios creó a los ángeles justo antes de crear al ser humano, porque uno de sus deberes, los de los ángeles, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que se dan herederos de la salvación, como dije antes y como dice Hebreo 1:14. Sabemos también que existieron antes del jardín del Edén, porque Satanás, que es anteriormente fue el lucero de la mañana, ya estaba presente en el jardín del Edén, estando ya caído. Sin embargo, ya que otras funciones de los ángeles es adorar a Dios alrededor de su trono, según Apocalipsis 5 del verso 11 al 14, ellos pudieron haber existido millones de años antes de la creación del ser humano. Ahora, la conexión que hay entre Dios y Lucifer y con respecto a cómo fue creado por Dios, la Biblia declara tres importantes cosas. Primero,
es una criatura. Segundo, cuando Dios lo creó era perfecto. Y por último, se halló en él maldad. Según Ezequiel, podemos leerlo en Ezequiel en el capítulo 15. El texto afirma la virtud de la creación de Dios, al mismo tiempo que reconoce que algo horrible, algo extraordinariamente, profundamente malo le ocurrió a esta criatura. Se halló en ti maldad, o sea, dentro de la mente misma de Luzbel se creó el mal. De ahí viene toda la maldad. Muchos dicen que el Lucifer pecó en el tercer cielo. Yo no digo que pecó en el tercer cielo. Él apenas pensó, ¿recuerda usted cuando él dice, voy a poner mi trono en el lado norte y ahí para que me adoren los hijos de que los ángeles lo adoraran? Él lo pensó, no alcanzó a hacerlo, lo pensó. Y ahí el Señor lo expulsó. Si exploráramos la mente divina, el hecho de que Dios sea omnisciente significa que sabía por anticipado que Lucifer, el portador de la luz, se convertiría en Satanás, es decir, su enemigo. Dado que Dios es omnipotente y el pecado y el mal existen porque Dios permitió que existiera. Ahora la pregunta que nosotros nos podríamos hacer y que muchos teólogos se hacen es ¿por qué Dios permitió el pecado? Ese, hermano mío, es la razón última o central que tiene el hecho de revisar esta palabra que es necesario. El Señor permitió que existiera el pecado porque permitió que existiera Lucifer. Él lo creó. Antes de crearlo, el Señor sabía lo que Lucifer iba a crear en su mente, el mal, la maldad. Ahora, pongámonos en este escenario. Dios creó a los ángeles son buenos, son perfectos y maravillosos. ¿Perfecto? ¿Cómo le enseñas tú a los ángeles que el mal existe si no se lo muestras? ¿Cómo le vas a explicar a un ángel qué es lo que es malo? ¿Por qué lo malo es malo? Entonces el Señor es por eso que vio dentro de toda su sapiencia que Él tiene, que Él conoce todo, antes de que exista todo, vio que Luzbel iba a ser la única cosa que Luzbel creó fue el mal, lo único. En él se nació el mal. Entonces Dios usa a este Luzbel para mostrarle a los ángeles que Él creó las consecuencias que tiene el dejarse llevar por la maldad, por lo malo, por el pecado. Y la única forma que se le puede enseñar a los ángeles eso es que lo puedan ver. Y ellos lo vieron en la persona de Lucifer, que hoy es Satanás. Posteriormente el Señor crea al hombre, ¿cierto? Y los ángeles pueden ver cómo este ser que antes estaba con ellos va y pervierte al hombre y lo insta a pecar, lo insta a hacer el mal, su voluntad. Y los ángeles desde aquel entonces son testigos en primera persona de cómo la maldad genera la violencia, cómo la maldad engendra la muerte, cómo la maldad engendra todo lo malo que hay en este mundo, todo eso malo, lo más malo que pueda un ser humano hacer, todo eso viene de la mente de Satanás. Todo es consecuencia de eso que Satanás se le ocurrió siquiera pensar en su mente estando en el tercer cielo en un lugar puro y perfecto, y que de ahí fue echado. Por eso que Dios permite que exista el mal, para que los ángeles vean las consecuencias que tiene el mal, el ocultismo, el pecado. ¿Te das cuenta? Desobedecer a Dios. Todas las consecuencias que trae, todo lo que genera, y no solamente unas cosas, sino que va a seguir generando. En mucho tiempo más van a salir muchos males más, porque el mal es así, va engendrando, va tergiversando. Todo lo que es bueno, el mal lo tuerce. Todo lo bueno que Dios ha creado, Satanás encuentra la forma de cómo torcerlo, cómo ensuciarlo, de una u otra forma. Por eso que el Señor, cuando le dice a Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo se va a bautizar,
que no tendría por qué haberse bautizado porque ese era un bautismo del arrepentimiento y Jesús nunca pecó, así que no tenía nada de qué arrepentirse. Pero de hecho, Juan el Bautista conocía esto, por eso le dice a Jesús: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué le dijo el Señor? Deja, porque es necesario. Aquí aparece la palabra de nuevo, es necesario. Es completamente necesario que cumplamos toda justicia, que hagamos todo lo que está de acuerdo a la ley de Dios. Es necesario cumplir todo lo bueno, toda la justicia, todo lo que Dios manda, todo lo que Dios ha puesto en el orden universal del mundo espiritual y del mundo material, que cumplamos toda justicia. Y ahí Juan el Bautista bautizó a Jesús. Es necesario. Toda esa gente que se pregunta, ay, ¿por qué Juanito tuvo que morir aplastado por una muralla? Era necesario que muriera ese día. Tú no lo entiendes, yo tampoco, pero Dios sí. Era necesario que a Jesús le partieran la espalda con un látigo. Era necesario que le arrancaran la barba a tirones. Era necesario que le pusieran una corona de espinas. Era necesario que Jesús derramara su sangre, siendo inocente. ¿Para qué era necesario? Para poder quitarnos a nosotros todo pecado, para poder morir en nuestro lugar, para poder limpiar nuestros pecados, quitarnos nuestros pecados con su sangre derramada. Era necesario. Los judíos no lo entendieron en aquel tiempo. No todos, algunos se convirtieron en ese momento cuando vieron que el Señor expiró. Pero la gran mayoría de los judíos no lo entendieron. Nosotros lo entendemos ahora, ¿te das cuenta? Pero era necesario. Por eso que Jesús dice que van a haber terremotos, que van a haber tsunamis, que van a haber volcanes haciendo erupción, tornado, el mar va a salirse de su lugar, porque es necesario. Porque van a haber guerras de nación contra nación, se levantará nación contra nación, reino contra reino, porque es necesario que eso ocurra, para que el ser humano se dé cuenta lo malo que es vivir pecando, vivir viviendo haciendo lo que se nos dé la gana, que es malo. Hay que vivir conforme a las normas de Dios. Por eso es que el Señor permite, que es necesario. Cada vez que nosotros los cristianos caímos en un pecado, caímos en ese pecado y el Señor le llama tropiezo, y que es necesario, es porque de ese pecado nosotros vamos a aprender para no volver a pecar. Vamos a aprender las consecuencias que ese pecado trae, que siempre son malas. Por eso que es necesario. No te olvides, es necesario. Cuando el Señor dice que es necesario es porque es imprescindible. Así como tú, para comer es necesario que abras la boca, ¿cierto? Si no, no podrías comer.